que muchas veces nos hace confundir entre las patologías crónicas y que especialmente con la tuberculosis, que es uno de los diagnósticos diferenciales que se simula mucho, especialmente algunos de ellos, ¿no? Hablar de micosis pulmonar es hablar de hongos, en otras palabras, fungus o hongos, como hemos aprendido en bacteriología, ¿no? Entonces, esta infección en general es grave y casi siempre se presenta en pacientes que son inmunodeprimidos o con alteración de su sistema inmunológico por enfermedades pulmonares crónicas a repetición, ¿no? Desde el punto de vista de la epidemiología, tenemos que es una incidencia que es bien amplia, va desde un 3 a un 56%, especialmente en los grupos de riesgo. De este grupo de casi 60%, el 57% corresponde a aspergillos, luego le sigue el criptococo, la cándida y otras que son entre histoplasmoso, blastococcidioides, la paracoccidioides, como vamos a ver. Entonces, esto hay que tomar en cuenta que todo paciente, especialmente donde hay componente de su estado inmunológico, como ser inmunosupresivo por cualquier causa, o los pacientes con hepatitis fulminante, pacientes que son trasplantados, que utilizan medicamentos para evitar el rechazo, por ejemplo, el metotrexate, o infecciones concomitantes como el citomegalovirus, o pacientes neutropénicos, donde además hay plaquetas bajas, pacientes que están en diálisis. Y algo que hay que considerar es el aspecto geográfico. Vamos a ver que son menos frecuentes las micosis en la zona de la altura. No son los mismos hongos si pensamos en la ciudad o si estamos en zonas tropicales, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el hecho de identificar su factor nos hace tratar de reconocer cuál es la gente más probable. No es lo mismo sospechar una micosis en la ciudad que una micosis de un paciente rural, porque voy a pensar en otro tipo de micosis, ¿no? Entonces, estas infecciones pulmonares las vamos a clasificar para tratar de comprenderla mejor, ya sea o bien por la forma del hongo o bien por las características del huésped. Cuando hablamos por la forma, vamos a ver que las levaduras, ejemplo el criptococo, o si son con características de moho, el aspergilio. Un segundito, por favor. Te pones el empañador con un poquito de calefacción para que se desinflame. Hijo mío, ¿estás aquí? No, estoy aquí. Por favor, ese micrófono. Entonces, otra característica es el dimorfismo, es decir, la forma de diferente, similar, como que se esté duplicando. Eso le permite una virulencia, entre comillas, decimos virulencia por la capacidad de replicación. Y algo que tomen en cuenta, además, es la humedad. En lugares húmedos o muy secos, varía, ¿no? De ahí que las características del huésped tenemos que ver si son endémicas o son oportunistas. Cuando hablamos de endémicas, estamos hablando de pacientes que tengan sistema de defensa alterado. Y los oportunistas son donde esos pacientes tienen problemas en su barrera. Por ejemplo, están neutropénicos, glóbulos blancos están bajos, ¿no? O pacientes que están con linfocitos bajos y que tengan alteración de su sistema de defensa, especialmente el CD4+, ¿no? Para entender esto, vamos a reconocer un poquito la fisiopatología.
Recuerden, en el pulmón tenemos una barrera alveolar donde actúan nuestros macrófagos y los neutrófilos. El macrófago y el neutrófilo es la principal barrera, ya que estos macrófagos engloban a las levaduras, las fagocitan para tratar de destruirlas. Los neutrófilos detienen el crecimiento de las hifas mediante liberación de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Son nuestros mecanismos de control. Por eso es que nosotros, con un sistema de defensa apropiado, por más que estemos en ambiente, las probabilidades de una micosis son pocas. El mejor ejemplo son los pacientes con diabetes, cuando sus niveles están muy altos, vemos que fácilmente comienzan a presentar levaduras en la orina o en la boquita. Hemos visto a los recién nacidos, los chiquititos en etapa lactancia, es el famoso U2O, que esas plaquitas blancas, ¿no? Que son honguitos, ¿no? Porque el bebé, igual que el anciano, su sistema inmunológico no es el apropiado. ¿Cómo es la clínica? No hay una manifestación específica en la cual uno podría decir esto no es tuberculosis, esto es una micosis o esto no es una bronquitis, porque no tienen una clínica muy específica. Por eso le decía que es uno de los imitadores de la tuberculosis. Vamos a ver que hasta en las radiografías, algunas radiografías uno dice parece una tuberculosis miliar, y cuando te salen los resultados no había sido tuberculosis miliar. Entonces son manifestaciones de enfermedades crónicas dependiendo de cómo está su sistema de defensa, porque si tenés un caso de hepatitis fulminante, esos no son crónicos, esos son procesos bastante agudos, ¿no? Entonces, si miramos esto y le preguntamos a cualquier persona, ¿qué pensás de un paciente que tenga? Y lo primero que vamos a pensar, porque es más frecuente tuberculosis pulmonar. Inclusive, algún tipo de micosis nos puede dar matidez a la percusión y soplo tubárico a la auscultación, como si fuera exactamente una neumonía, ¿no? De ahí que para llegar al diagnóstico, clínicamente no es fácil, ponemos como imposible, decimos imposible, pero sí se puede por lo menos sospechar por las características de la prevalencia, ¿no? Entonces, para confirmar, nos vamos a valer de la imagenología. Si yo te muestro esta tomografía en una ventana pulmonar, en un corte axial, lo primero que vas a pensar es una masa, porque está en el lóbulo superior. Difícilmente vas a decir es una micosis. Lo primero que vas a pensar es a lo mejor es un tumor, es un cáncer. Acá en esta radiografía, fíjense cómo tenemos esa misma imagen que parece una masa, una bola entre comillas. Entonces ahí uno difícilmente va a pensar como primera posibilidad en imágenes, de ahí que vamos a tener que llevarnos a pruebas serológicas o reacciones de histoquímica o hacer pruebas de reacción en cadena polimerasa, no la proteína C reactiva, no la confundamos por favor, y lo ideal es si logramos cultivar, y lamentablemente los cultivos no crecen tan rápido. Y otras veces hemos tenido que hacer una biopsia para tomar una muestra de manera directa, tratar de cultivar. Hoy, para algunos hongos, excepto la mucormicosis o la criptococosis, tenemos biomarcadores, como ser el 1,3 beta de glucano, el famoso galactomanano, ¿no? Pero no es para todo. Lamentablemente no tenemos una muestra que nos diga. De ahí que es mejor tratar de revisar uno por uno de estos hongos que son frecuentes. Si miramos la histoplasmosis, esto ya aprendimos, me imagino, en bacteriología, que es el histoplasma capsulato. Este es dimórfico, se replica a temperatura corporal y provoca un moho a medio ambiente. Para que tengan una idea de moho, lo mejor es que se acuerden cuando dejas una manzana o dejas una mandarina o dejas un pan o un queso, cómo se va a cubrir. Esos son los mohos, esas son las esporas de hongo. Este no es encapsulado, entra dentro del grupo de las micosis endémicas. No tenemos muchos datos estadísticos en Bolivia,
pero si miramos datos epidemiológicos de Norteamérica que registran todo, es más frecuente en el sudeste, Medio Atlántico y la parte central de Estados Unidos. Generalmente lo encontramos en las superficies húmedas, especialmente donde hay excremento de aves o murciélagos. Por eso es que nosotros nos gusta ir a la plaza, ¿no? A darle comida a las palomitas. Y sin embargo, no nos damos cuenta que estamos expuestos. A algunos nos gusta la aventura, nos vamos a ver cavernas y no llevamos las protecciones apropiadas. Cuando lo cultivamos, vamos a ver que entre 5 a 18 días comienza a crecer. Y es una forma de racimo. Si hacemos la prueba de IDR, el 80% de los residentes prevenciones han sido expuestos. Pero no significa que están enfermos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico lo bloquea, ¿no? Entonces, comienza a provocar una neumonía de tipo cavitaria con fibrosis y en casos más raros, en pacientes inmunocomprometidos, puede haber una diseminación en todo el cuerpo. En el paciente que tiene algo de defensa deja un proceso pulmonar crónica, especialmente después de los 40 años. Y sus defensas están alteradas especialmente por el tabaquismo o que tengan algún tipo de enfisema, ¿no? De ahí que, recuerden, se inhala, se convierte en levadura, nuestras células tratan de fagocitarlo, pero él trata de supervivir dentro de ese fagosoma. Este hongo, para diseminar, viaja por el sistema retículo endotelial, es decir, que lo podés encontrar en zonas donde tenés ganglios, como también a nivel del vaso. Desde el punto de vista clínico, tenemos que reconocer la histoplasmosis diseminada y la histoplasmosis crónica. Estos dos elementos es el que tenemos que tomar en cuenta, especialmente por su clínica, ¿no? En ocasiones los confundimos con neumonía atípica, pero estos medicamentos no responden a los antibióticos comunes, especialmente los beta-lactámicos que van dirigidos hacia gram positivo. Pero si tu paciente tiene un sistema de defensa, generalmente esa neumonía es autolimitada. Tuviste un paciente con fiebre, con tos, puede haber inclusive dolor pleurítico, pero sus defensas se encargan de eliminar ese cuadro. En cambio, en el proceso crónico, es más común de encontrarse como sobreinfección en los pacientes con enfermedad pulmonar, como habíamos hablado. Podemos encontrar cavitaciones en los lóbulos superiores que nos hace sospechar de tuberculosis, porque son zonas altamente aeradas. Y si no tratamos, comenzamos a provocar a ese nivel pulmonar una fibrosis que va avanzando. Y fibrosis pulmonar con el tiempo lo puede sospechar con EPO por el tema de la insuficiencia respiratoria. Para poder confirmar, vamos a ver un hemocultivo o tinciones especiales, pero miren, tenemos que esperar de 2 a 4 semanas para ver si hay desarrollo. Si hacemos pruebas de antígeno, solo lo vamos a detectar en la forma diseminada. Aunque para estudios epidemiológicos podemos hacer pruebas de histoplasmina. Fíjense en esta radiografía. ¿Radiografía o tomografía? Tomografía. ¿Qué corte? Corte coronal. Miren, tenemos un patrón en vidrio deslustrado en ambos campos pulmonares. Aquí no pensás que se trata de una histoplasmosis. En esta otra tomografía, en una ventana pulmonar, en un corte axial, encontramos infiltrados micronodulares que nos hace sospechar o una TB miliar o una diseminación de un cáncer. Y cuando nos llegan procesos avanzados, ya encontramos imágenes con cavernas y con zonas de fibrosis. Contraste en la radiografía, pulmón izquierdo sano, bastante areado, y el pulmón derecho casi no hay aire, ¿no? Miren cómo la tráquea se está
dirigiendo hacia el otro lado, eso es debido a la fibrosis que está retrayendo, ¿no? Una vez que confirmamos la histoplasmosis, ahí tenemos dos opciones. O anfotericina, de preferencia la liposomal, que es un poquito cara, no es barato, pero nosotros tenemos que recetar qué es lo mejor. En caso que el paciente no pueda con los recursos económicos, iremos a la anfotericina común, con mayores efectos adversos, mayores riesgos, y las dosis son bajas, 0,5 a 0,7 miligramos por kilo, asociados con corticoides. Puede ser prednisona, puede ser hidrocortisona o puede ser dexametasona, lo que disponga. Alternativa al itraconazol, 200 miligramos durante 6 a 12 semanas. Si tenés un paciente inmunocompetente, no le damos tratamiento. Cuidado que en el examen, por favor, calcule la dosis a un paciente que no digo inmunocompetente, ni se les ocurra. Porque el organismo solo tenés que darle comida y reposo, ¿no? Entonces, lo ideal, repito, la liposomal. Ahí la dosis es diferente que la anfotericina común. 3 miligramos por kilo, 1 a 2 semanas, tiempos más cortos, vale la pena. Pero después de esas 2 semanas me quedo con el itraconazol 200. TID significa 3 veces al día. SID una vez, BID 2 veces, TID 3, KIT con Q 4 veces durante 3 días y luego le vamos a dar 200 1 o 2 veces por día durante 12 semanas. En los casos de la histoplasmosis aguda, ya no en la crónica, igual el esquema similar, el tiempo es similar al tratamiento y habitualmente en menos de 4 semanas lo vas a controlar. Pero si ese paciente desarrolla signos de insuficiencia respiratoria grave o un distrés respiratorio, ahí tenés que quedarte con la prednisona de 0,5 a 1 miligramo por día durante las primeras 2 semanas. Cuando es crónica, ¿por qué sé que es crónica? Por el tiempo de evolución de su tos, por el tiempo de evolución de su cuadro y por las imágenes cavitarias que nos da la histoplasmosis. Con esto digo, esto es un cuadro crónico. Entonces, aquí vamos a ver que para mantenimiento me quedo con el itraconazol 3 veces al día, por 3 días, y luego bajo 200 a 1 o 2 veces al día, dependiendo de la evolución. Y fíjense, durante un año, ¿sí? Si el cuadro no mejora radiográficamente o el paciente sigue con manifestaciones, puedo prolongar el tiempo. Tomen en cuenta que el paciente inmunosuprimido es al que le estamos dando tratamiento, no es al inmunocompetente, ¿no? Entonces, en general, algo que tenemos que tomar en cuenta es su conteo del CD4. Si tenemos mayor a 150 células por microlitro durante al menos 6 meses. Entonces, escojo. No es que le voy a dar los 3, voy a escoger cuál es el que mejor tolera y dependiendo de su función hepática. Otra micosis endémica, que esto es común de encontrar en nuestra ciudad, especialmente pacientes que vienen de la parte del Brasil o la parte de Pando, Beni, nos vienen bastante, también conocida como paracoccidioides brasilensis. Este es el gran imitador de tuberculosis o otras enfermedades. Pero este tiene una característica más, que puede presentar lesiones cutáneas que parecen verrugas entre el 40 y el 80%. Significa que no todos los pacientes, no tiene sus lesiones verrugosas micóticas, no es blastomicosis, no, tenés entre un 60 a un 20% que no. Desde el punto de vista epidemiológico, la más común es la del adulto, 95% afecta pulmones con mucosa bucofaringea y piel. La forma subaguda es más en jóvenes, es menos común, niños y adultos jóvenes. Entonces, esta es la micosis que predomina en Latinoamérica, en América Latina. Fíjense cómo la zona roja, estamos nosotros al medio, es donde más se encuentra.
Esta tiene una característica que se llama la levadura en timón de barco. Todos conocen lo que es timón, ¿no ves? Como un redondo con sus asientos multibrotantes. Y algo que es interesante, que te puedes contagiar y estar asintomático y reactivarse cuando tus defensas bajan después de cierto periodo. A veces lo confundimos, miren, estas lesiones, uno dice, no, esto es una escrófula, una tuberculosis, porque está con tos, tiene fiebre, sudando. Entonces, esta característica de defensa está dada por la inmunidad mediada por células. Se provocan nódulos múltiples o lobulados que pueden confluir y parecer una tuberculosis fibrocaseosa, que habitualmente la conocemos como escrófula, ¿no? Las lesiones ulcerosas que liberan secreción las conocemos como escrófula. Clínicamente, por eso le decimos el gran imitador, pero aquí, aunque la tuberculosis también te puede dar lesiones orales ulcerosas, hay que tomar en cuenta siempre en este grupo de pacientes buscar en la boca o en la piel lesiones, ¿sí? Y puedes tener muy parecido tos, fiebre, astenia, dinamia, hemoptisis. Y algo que la tuberculosis no nos da muy común es la hepatoesplenomegalia. El componente linfático casi no es tan común, ¿no? Cuando vemos esta característica, pensamos no en blasto, pensamos en histoplasma. De ahí que tenemos que esperar a los cultivos. Fíjense en la radiografía. Radiografía de tórax, que tenemos infiltrados nodulares como granuloma, son difusos en ambos campos pulmonares y puede parecerte como una tuberculosis o como un cuadro pulmonar primario, pero también puede ser rápidamente progresiva. En esta otra radiografía no es muy clara, las lesiones tienen un poco de infiltrados acá, otros infiltrados acá, otros por acá, otros por acá, alunar, intersticiales. Este no es un patrón habitual, el mediastino te lo está deformando. Entonces, cuando tengo estas dudas, me voy a una tomografía. La tomografía me va a mostrar lesiones nodulares. Aquí, la región posterior, fíjense cómo tenés estas lesiones fibrocavitarias, otras por acá. Entonces, no tenés un patrón típico como para decir, porque varias patologías te pueden presentar esas imágenes. De ahí que lo que tenemos que tratar de hacer es, si hay secreciones en esas úlceras, hacer un examen directo y de preferencia llevar a cultivo. Podemos pedir pruebas serológicas, una fijación de complemento o una inmunofluorescencia directa, pero dirigida a la paracoccidioidina. ¿Sí? Entonces yo tengo que sospecho de la blastomicosis americana o la paracoccidioidomicosis. Entonces, orden RP, solicito inmunofluorescencia directa o IDR paracoccidioidina. ¿Sí? Otra que nos llega, no tan frecuente, pero nos puede llegar, es la blastomicosis, ya no la sudamericana, sino la norteamericana, producida por el Blastomyces dermatidis. Tiene su forma crónica, su forma subaguda, y también tiene lesiones granulomatosas supurativas, pulmón, piel e inclusive huesos. Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tenemos que conocerla porque nos pueden llegar pacientes que estén migrando de esa zona, de Centroamérica o Norteamérica, ¿no? Y puede afectar a un blanco como a un moreno. Hoy la tendencia de TikTok no te dice hablar de negro, es morenito. Es más importante su foco, de que cuando tengo un paciente que venga de la zona, porque tenemos muchos bolivianos que hace unos años se fueron a trabajar y pueden estar volviendo, hay que considerar, pero primero que tienes que considerar que tiene que haber vivido bastante tiempo, ¿no? Porque no es como la gripe que te contagias tan rápido, ¿no? Entonces puedes tener la forma pulmonar asintomático en los pacientes inmunocompetentes, de ahí te bajan tus defensas, parece una neumonía, pero si además de un proceso neumónico veo que hay lesiones cutáneas
Ok, ¿es una histo, es una blasto o es, ¿no? Pero este tiene componente óseo, lo cual ya te hace la diferenciación y puede darte sistémico. De ahí que para llegar al diagnóstico, prueba directa, cultivo y biopsia. Nos llega el resultado, ok, vamos con la anfotericina, si podemos la liposomal, o si no con itraconazol. Aquí tenemos que tratar endovenoso, en 1 hora primero, repetimos 4 veces al día. Esta es un poco más agresiva que las anteriores micosis. La coccidioidomicosis, parecido los nombres, pero ya este no es este coccidioido. Tenemos opciones del coccidioides mitis o el posadisis. También se conoce como la fiebre del valle. Habitualmente tiene una forma pulmonar primaria, pero puede diseminarse a piel, tejido celular subcutáneo, linfático, hueso, articulaciones, vísceras y sistema nervioso. Es decir, disemina todo, ¿no? Aquí vamos a ver que son esférulas llenas de endosporas y esta es una de las micosis más virulentas, es decir, que se disemina más rápido y basta que haya una pequeña aspiración de una artroconidia para empezar a replicarse en el organismo y provocar desastre. Desde el punto epidemiológico, en Estados Unidos es frecuente, 100.000 prima infecciones al año, un 20 a 40 es asintomática y se conoce como la fiebre del valle porque la zona es más frecuente en el centro de California, en el Valle de San Joaquín. Esto es más común de Estados Unidos y zonas desérticas y tiene una ventaja, que es, o no ventaja, sino una característica que es más frecuente en el varón en una relación 4-1. Aquí el antecedente que hay que buscar es si la persona estaba en contacto frecuentemente con la tierra, es agricultor o trabaja de cosechador, etc. Desde el punto de vista fisiopatológico, va a tener formas clínicas que pueden ser primarias, que sea pulmonar, cutánea, residuosa o secundaria, pulmonar persistente. Las cutáneas parece un Hansen, parece un Kaposi, no es tan típico como para que podamos reconocerlo. Y la forma generalizada, miren ese patrón pulmonar. Casi los 2 pulmones están comprometidos en este momento, todavía le queda esta zona. Fíjense, tengo imágenes nodulares, intersticiales, o sea, un patrón, uno dice, parece una tuberculosis, pero va tan avanzada, no está como miliar, y no hay esa característica porque hay imágenes cavitarias, hay imágenes nodulares, como podemos ver, y podemos, si hacemos un tomo, encontrar adenopatías a nivel de los hilios o a nivel mediastinal. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? También por examen directo, reconocer el tipo de espora. Lo ideal es un cultivo. En ocasiones no tengo secreciones y tengo que tomar una muestra de biopsia de esos ganglios que pueden estar. Y también puedo pensar en una IDR, buscando antígeno, pero la lectura no se hace inmediatamente. Hay que esperar 36 horas. Cuando lo colocamos, aplicamos su antígeno bajo de la piel subcutánea. Vamos a ver casi como hacemos la prueba de la tuberculina. Si el eritema es más de 5 milímetros, ya consideramos que es positivo. Pero esto nos está indicando que puede haber un primo contacto, no necesariamente que está con la enfermedad. Podemos pedir pruebas de serología, precipitación de aglutinina, recién aparece a la segunda o tercera semana, y también podemos hacer fijación del complemento, que es el mejor marcador cuando sus títulos están mayores de 1 a 64, y esto nos está sugiriendo que estamos con cuadros de diseminación. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí estratificamos clínicamente. ¿Es leve, a moderada o es un grave, progresivo? Si el paciente está bien alimentado, no es fumador, no tiene patología crónica, ok, no me preocupo en darle tratamiento aunque esté con cuadro moderado. Pero si mi paciente muestra estados de inmunosupresión,
ahí me está llevando un cuadro grave o progresivo, y vamos con anfotericina liposomal, dosis puede ser mayores que las que estábamos manejando, puedo ir hasta 5 miligramos por kilo, especialmente cuando detectamos que hay mucho daño pulmonar reflejado en la baja saturación o en esa gasometría con hipoxemia celular. Mejoras el cuadro, duplica la dosis, nos vamos con fluconazol 400 o 200 de itraconazol y vamos a dar corticoides, prednisona o dexa, la que disponga, solo en caso de componente respiratorio severo, ¿sí? Entonces, si tu cuadro es leve, moderado y es un inmunocomprometido que lo estás detectando a tiempo, a ese le das 400 cada 24 horas. Si tenéis componentes graves o componentes neurológicos, miren la dosis. Duplico o triplico, ya no 400, porque no tengo chance. Ese paciente, si voy con dosis baja, no lo voy a alcanzar o a fallecer. La aspergillosis hemos hablado como diagnóstico diferencial cuando estábamos hablando de tuberculosis, cuando estábamos hablando de asma, ya la conocemos esta. Esta ya no es endémica, esta es una micosis oportunista. Estamos hablando en el 80-90% de los casos, es más frecuente el Aspergillus fumigatus. Aquí, en la aspergillosis, tenemos que tomar en cuenta el APA siempre. Cuando estén sospechando asma y que puede estar relacionado con hongo, ABA, AB grande, PO, que es la aspergillosis broncopulmonar alérgica y que a veces la conocemos como asma alérgica, pero la mayoría de los pacientes asmáticos los tomamos como alérgicos, ¿no? Aunque tenés una clasificación de que hay otros que no tienen un comportamiento. Y en algunos pacientes vamos a reconocer que presenta una masa tumoral, OMA es masa, y que por sus características uno puede reconocerlo como aspergilio. Y puede haber una forma invasora en los pacientes inmunodeprimidos. Desde el punto de vista epidemiológico, ocupa el segundo lugar después de la cándida. En pacientes con infección por el SIDA, está entre 5 a 7 por 100.000. Entonces, ¿en quiénes buscamos? Jardineros, molineros, gente que trabaja con aves, o pacientes que por cualquier causa están utilizando citotóxico, por ejemplo, para un trasplante, como hemos mencionado, ¿no? En los pacientes que son trasplantados en médula, su presencia va entre el 4 al 38 y tiene una alta mortalidad, 60%. Si encontrás signos de fibrosis quística, ya lo mencionamos, aquí vamos a ver de la famosa APA, en 10 al 25%. Entonces, fisiopatológicamente, vamos a ver que existen sustancias implicadas como la mitogilina, la metaloproteasa o galactomanano. Siempre estamos acostumbrados a escuchar la prueba de galactomanano, ¿no? Que es una prueba similar a las medias calientes. Esto afecta a nivel del sistema ciliar, ya que comienza a inhibir, afecta su factor de adherencia, a nivel de proteína la elastina está alterada, hay una disminución de la actividad de elastasa, ya que la elastasa es un factor de virulencia en otros patógenos, por ejemplo la pseudomonas, y es una flora habitual en nuestro medio. Si miramos a 100 pacientes vamos a encontrar que 7 pueden estar, pero si soy inmunocompetente no me afecta. El temor en los inmunocompetentes es si hay un avance hacia el sistema sanguíneo, eso es mucho más grave, porque pueden provocar trombosis o necrosis o infarto hemorrágico en diferentes partes del cuerpo. Clínicamente, el 80% es invasivo, pulmonar principalmente, pero si tu paciente es inmunodeprimido, en cualquier parte puedes verlo. Habíamos mencionado que hay una variable que buscamos siempre, la sinusitis, y
en algunos pacientes pueden no tener manifestaciones o simular un cuadro de una neumonía porque está con fiebre, tiene dolor punta de costado, hemoptisis D. Si yo les pregunto, ¿qué pensás primero? Me vas a pensar en neumonía bacteriana, no vas a pensar en una micosis, ¿no? Entonces, varía los tiempos de evolución, hay que considerarlo. Y en los casos diseminados, ya no es solamente el pulmón, podemos tener cerebro, podemos tener piel, tiroides, huesos o cualquier órgano comprometido. Vamos a ver que después aparecen lesiones cutáneas y fíjense lo grave, que entre 1 a 3 días ya puede progresar a un cuadro gravísimo, ¿no? Especialmente si hay componentes del sistema nervioso. Pedís cultivos habitualmente son negativos porque los cultivos buscamos bacterias, ¿no? Raramente. Pero si lo buscaras, tendrías que poner un medio especial para este tipo de hongo, ¿no? La aspergillosis pulmonar crónica, vamos a repetir un poquito lo que hemos hablado cuando estábamos hablando del ABBA. Hay que tomar en cuenta que esto puede tener meses o años. Los infiltrados crecen lento y pueden llevar también a fibrosis pulmonar si no la tratamos y terminando con un paciente con insuficiencia respiratoria. Les mencionaba el OMA, las masas. Estas masas son fáciles de reconocer porque hay un signo que rodea. Generalmente si encontrás una masa rodeada, este signo característico de la aspergiliosis pulmonar o también conocido como aspergilioma, ¿no? El 20% se puede estar presente y su diámetro pueden ser desde 2.5 o más, pueden ser grandes. Y cuando hay hemoptisis, generalmente puede ser letal. Entonces, aquí las imágenes que hemos visto cuando comentábamos de la aspergiliosis, que fíjense, parece normal, aquí un poco de infiltrados que podemos ver. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de determinar? Básicamente por las características de la inmunoglobulina E, ¿no? Por eso recordamos que esta proteína se eleva principalmente en los pacientes alérgicos y vamos a ver que puede estar por valores inclusive por debajo de 1000 unidades por mililitro. Entonces, para llegar al diagnóstico, podemos pedir cultivo, demora. Para obtener los cultivos, lo ideal es llevar muestras, ya sea de líquidos, de secreciones, de esputos, o si hay opción de una biopsia para tomar tejido. Y si hacemos la prueba directa con peróxido de potasio, al 10%, podemos determinarlo. Y si sospecho específico de asma, voy a hacer electroforesis de proteína y vamos a tratar de medir cómo está la inmunoglobulina G y principalmente la E. ¿Puedo hacer pruebas serológicas? Sí. Si tengo sospecha, puedo pedir un ELISA para hacer IgE antiaspergilio, especialmente en fibrosis crística. Las pruebas de Western blot que antes se hacían para confirmar HIV también las podemos pedir, pero la clave es cultivo con PCR, pruebas de antígenos moleculares, ¿no? Esto te va a confirmar el diagnóstico. Casi el 40% de la invasiva se diagnostica en necropsia. ¿Qué significa eso? Que el paciente falleció clínicamente, no pudiste detectarlo al hacer la biopsia o la autopsia, ya no autopsia porque está muerto, entonces se llama necropsia, ahí lo vamos a determinar. Desventaja que podemos tener falsos positivos, hay que considerar. Y la prueba de galactomanano en el suero generalmente favorece, lo ideal es tomarla con tiempo cuando estamos sospechando, ¿no? Y lo ideal es, para aumentar la sensibilidad, es hacer un lavado broncoalveolar también, ¿no? De ahí que el signo del halo que les mencionaba es característico en la tomografía, lo que nos hace sospechar de esta micosis, que las otras micosis no te dan este signo típico. Esto es interesante cuando tenés como fuera el signo de la media luna, es un signo de buen pronóstico, pero ¿cuál es el riesgo?
no que se disemine, sino que te rompa una arteria, una arteriola, y te haga una hemoptisis masiva y fallezca tu paciente por una dificultad para respirar porque está lleno de sangre antes de pensar en un choque hipovolémico, ¿no? Tratamiento complicado porque vamos a ir desde los 3 meses a años en la tuberculosis, en la aspergillosis cavitaria, en algún tipo de paciente donde hay componente inmuno o deprimido, tratamiento vamos a dar de por vida. Y a veces nos apoya el tratamiento quirúrgico, especialmente cuando estamos comprometidos a nivel seno maxilar, o tenés un aspergiloma simple, chiquitito, no es muy grande. Preocupa si lo encontrás en hueso, preocupa si encontrás en válvulas, que ahí vas a tener que hacer su recambio valvular, y es más complicado cuando está ubicado en el cerebro. Aquí la opción de preferencia es el voriconazol, alternativa el itraconazol o el isobuconazol, que no es tan fácil de encontrar en nuestro medio, pero la ventaja del isobuconazol es que no necesitas medir niveles séricos de rutina. Esa es la gran ventaja, porque el voriconazol tenés que ver sus niveles séricos para tratar de ver que no sea más el daño del tóxico del medicamento que el beneficio de atacar el hongo. No voy a hablar mucho de la aspergillosis alérgica porque eso ya lo hablé cuando tocamos de asma, solamente recordar que uno de sus pilares es el corticoide y tenemos que dar el itraconazol. Algo que me gustó encontrar cuando preparaba el tema para este año es que se está cuestionando el uso de terapias biológicas como el omalizumab o el dopilumab para tratar de ayudar al tratamiento, es decir, acorta el tiempo. Aún no está estandarizado, pero sí se los menciono por si en algún momento les toca ver alguna actualización para ver si vamos a continuar, ¿no? Entonces, en estos casos del aspergilloma tenemos que llamar al cirujano con la posibilidad de una cura mejor. Y siguiendo con las micosis oportunistas, la candidiasis, esto ustedes lo van a encontrar muy frecuente en el paciente diabético, en orina, en esputo, pulmones. Entonces, las candidiasis, principalmente del grupo de la Candida albicans, es el que vamos a encontrar más en los pacientes, ¿no? Les mencionaba hace un momento el famoso UTUO, y normalmente si tomamos un cultivo vamos a encontrar en piel y mucosa, pero no nos afecta porque nuestro sistema inmunológico no está comprometido. El conflicto es cuando tu sistema inmunológico está comprometido. Desde el punto de vista fisiopatológico hay un desequilibrio en la flora, la que nos ayuda por el tema inmunológico, y si lo miramos a nivel pulmonar en el microscopio vamos a encontrar infiltrados nodulares distribuidos al azar, diámetro variable, y algo que llama la atención es que el borde es de característica hemorrágico por las lesiones necróticas que provoca, e inclusive nos puede dar una hemorragia intraalveolar que a veces la confundimos con la neumonía hemorrágica alveolar. Desde el punto de vista pulmonar, vamos a ver que la tos es uno de los signos más comunes y que acompaña una expectoración que aquí sí nos orienta mucho el ver, por eso es que les digo caractericemos, porque si decimos tos y expectoración y no caracterizamos cómo es la forma, cómo es el color, el paciente nos dice que es hasta de tipo gelatinosa. Y podemos ver que puede existir una hipersensibilidad mucosa. De ahí que tenemos que ver, estamos con un cuadro agudo y además de agudo, qué tan grave está. Porque recuerden, siempre miramos el huésped, qué tan bueno está, qué tan sano está tu paciente para tratar de ver, ¿no? Y raramente lo vas a encontrar como una infección aislada. Vamos a ver que para confirmar el diagnóstico nos apoyamos en imágenes. Por ejemplo, miren esta radiografía. Miren esos infiltrados aislados, diseminados, no están juntos. Uno dice,
¿Será artefacto? ¿Serán calcificaciones? Y si lo miramos en una tomografía, vamos a ver que los infiltrados son a nivel peribronquial, con imágenes de fibrosis lineal, inclusive que en la radiografía no es fácil de ver. Pero en algunos casos podemos encontrar patrón de condensación como si fuera una neumonía y además con componente intersticial. Si miramos esta tomografía, uno primero que pensaría, ok, estoy frente a un cuadro viral, esto es un COVID, esto es una influenza, porque también es en pacientes inmunodeprimidos. Lo último que vas a pensar es que se trata de una candidiasis, porque no es tan común. Y los pacientes inmunodeprimidos, pues también los procesos virales. ¿Qué te hace notar la diferencia en la clínica? Un cuadro agudo por un COVID, por una influenza que te dé este aspecto, no vas a tener la evolución lenta como un cuadro, una candidiasis, que esto va yendo poco a poco, ¿no? Entonces puedes encontrar diferentes tipos de patrones. Acá te puede pasar casi como normal si no la miras con detalle, pero de pronto vas a ver por qué tengo estos infiltrados alveolares en la periferia, donde ya casi no hay vasos. Entonces se recuerdan estos puntitos que estábamos viendo acá. Si lo miramos en la tomografía, empezamos a ver estos puntitos blancos. Y a simple vista, te puede pasar por normal. Pero si la miras con detalle, estos puntos, que no decimos puntos, decimos imágenes infiltrados alveolares, no son micronodulares, son nodulares, ya te hace sospechar una candidiasis. De ahí que lo ideal es un examen directo de esa expectoración mucoide gelatinosa que pueda haber, la podemos cultivar, podemos hacer una prueba de intradermorreacción como la candididina y podemos tener en el plasma una serología, vamos a pedir una ELISA o una inmunofluorescencia, pero dirigida hacia cándida, ¿no? Tratamiento, aquí tenemos que escoger nuestro paciente. Se los remarco aquí, no tratamos cultivo de esputo sin evidencia clínica, porque puede estar el hongo, pero no estar provocando daño, porque recuerden que puede estar en una flora habitual. De ahí que nosotros lo primero que tenemos que ver es la clínica. ¿Cómo está mi paciente? ¿Está neutropénico o no neutropénico? ¿Está estable o está inestable? Entonces aquí la primera línea va a ser la equinocandina. Aquí recordamos lo que llevamos en farmacología. Antimicóticos nuevos, no tan comunes para usar, como la caspofungina o la micafungina o la nidalofungina. La dosis, tenemos que hacer una dosis de carga de 70 miligramos venoso y luego 50 EB diario. Podés pasar después a fluconazol si es sensible en tu cultivo. Fíjate que es común la cándida, ¿no? Pero no le doy cualquier antimicótico. En el que está inestable, volvemos a la quinocandina y si no la consigo, no mejoro, ok, vamos a la anfotericina liposoma. ¿Por qué no es de primera línea? Por la toxicidad. Es mayor toxicidad que la quinocandina, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta variables de la Candida albis, como puede ser la Candida auris o la Candida cruceis. Eso el cultivo nos puede orientar para poder dar, ¿no? Entonces, Up to Date del 2026, aquí nos dice que si los logramos aislar, pero sin clínica, ok, no le damos tratamiento. Si encontramos infiltrado, busquemos cómo está su estado inmunológico y nos vamos a la equinocandina, siempre y cuando estemos sospechando una diseminación. Si confirmamos por biopsia, ok, vamos a hacer endovenoso por 2 semanas, 2 semanas después de resolver las manifestaciones. Otra micosis oportunista que es más común del sistema nervioso que del sistema pulmonar, ustedes lo van a ver, es la criptococosis. El Cryptococcus neformans, este es más por inhalación, y el Cryptococcus gattii
es más en los inmunocompetentes, no en los inmunodeprimidos, ¿sí? En los inmunocompetentes generalmente es asintomática y autolimitada, no requiere tratamiento. Pero si el paciente tiene alguna patología que afecte su sistema inmunológico, ahí no podemos dejar pasarlo y tenemos que iniciar su tratamiento. Los criptococos ya aprendimos en bacteriología las características de su forma, su tamaño, y rara vez tiene gemación múltiple, ¿sí? Vamos a ver que esto lo encontramos con la prueba de tinta china y hay una prueba negativa, tiñe todo menos la cápsula del criptococo, ¿no? Entonces, este germen crece muy lento, tiene metabolismo aerobio, por lo que no son fermentadoras. No voy a entrar en detalles porque esto ya lo hemos aprendido en bacteriología, se supone que lo saben, solo tienen que recordar un poquito. El criptococo neoformans, hay que tomar en cuenta que 4 serotipos son los que vamos a buscar. A, B, C y D. El A y D lo vamos a identificar como VAR. Y los B y C como una forma variable GATI, la que estábamos mencionando de inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta porque estas variedades las podemos reconocer por sus características bioquímicas para cuando estamos tratando de identificar y hacer su reconocimiento, porque el tratamiento es diferente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los especialistas en bacteriología, pues ayuda mucho el reconocimiento de estas diferentes enzimas, proteínas y reacciones para poder identificarlos, ¿no? Entonces, una de las características que el AID se asocia más con las exposiciones de aves, principalmente palomas, mientras que el C más en plantas, en eucalipto, ¿sí? Desde el punto de vista de la anatomía patológica y de la patogenia, la enfermedad se inicia por la inhalación y rara vez por piel o mucosa o traumatismos expuestos, que también está descrito. En los casos primarios habitualmente es asintomático y autolimitado. Podemos controlar localmente, pero puede diseminarse por vía hematógena y preocupa, como les decía al comienzo, porque esto está muy relacionado con pacientes muy deprimidos, los criptococos a nivel central, principalmente los pacientes con linfoma o con HIV. De ahí que la susceptibilidad en el sistema nervioso es más en la base del cráneo. A nivel de los alveolos hay una respuesta de inmunidad celular y humoral que en condiciones lo controlamos, pero si el cuadro disemina, va a ir acompañando de patología tanto pulmonar como neurológica. Por eso es que habitualmente el criptococo, antes de manifestaciones del pulmón o de la piel, la estamos viendo como manifestación del sistema nervioso central. Pero si miramos a nivel del pulmón, si es que el paciente es inmunodeprimido, podemos tener un caso de distrés respiratorio fulminante y con un patrón intersticial bilateral. Si tu paciente está con un sistema más o menos aceptable, podemos tratar de ver una imagen nodular que parece un pseudotumor, o pueden haber nódulos únicos o múltiples y puedes tener cuadros como infiltrados de una neumonía. El diagnóstico clínicamente es muy difícil, lo sospechamos especialmente en el paciente inmunodeprimido. La tinción de tinta china es una técnica rápida, el mayor del 50% lo vamos a detectar, y hasta el 90% en los pacientes con HIV. Hay otra tinción, que es la de Musi-Carmine de Mayer, colorea de rojo, eso manejan mejor los especialistas en cultivos y angiogramas, pero también tenemos pruebas histoquímicas o pruebas serológicas. Títulos elevados de antígeno es un índice mal pronóstico
Y la disminución o negativización sirve para ver cómo estás respondiendo al tratamiento. De ahí que para poder decir que tiene una criptococosis tenemos que tener o un cultivo positivo, o si sospechamos de una lesión vamos a hacer en pruebas serológicas. El medio de cultivo más habitual, agar saburúa. Eso lo aprendimos en bacteriología, así que no voy a entrar en mucho detalle. Diagnóstico diferencial, tuberculosis en primera instancia, y en casos neurológicos, que no voy a entrar en detalle para que lo vean más en neurología, pero sí en la parte pulmonar quiero hacer énfasis. Recuerden, si tu paciente es inmunodeprimido, pensá que puede ser un neumocistis Hiroveshi. El Carini lo hemos retirado en el ser humano, ¿no? Esto antes lo mencionábamos, lo dejo porque todavía algunos libros lo mencionan, pero por favor, hoy estamos hablando de neumocistis Hiroveshi, esos infiltrados, pero también pensar en cáncer o pensar en tuberculosis. ¿Cómo es la evolución del pronóstico? Eso va a depender de tu estado inmunológico, ¿sí? La inmortalidad, a pesar del tratamiento, puede ser elevada. ¿Por qué? Porque son casos severos, ¿no? Son pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y cuando hay componente neurológico puede dejarte secuelas muy serias como una hidrocefalia o como problemas motores. Tratamiento, fluconazol. No necesitamos dosis tan altas, pero sí tiempo prolongado, ¿sí? Si el paciente es asintomático y la imagen es solo nodular, la mayoría de los infectólogos no le demos nada. Riesgo del medicamento versus ver cómo está la enfermedad. Mejor lo alimento al paciente apropiadamente, le quito sus factores de riesgo y probablemente no necesite. Pero si tu paciente está con un problema inmunológico, ok, vamos con anfotericina dosis más alta todavía. ¿Recuerdan que hablamos de un 3? Aquí estamos hablando de 4 diario. Y flucitocina, 100 dividido en 4 dosis. No es fácil usar la flucitocina, de ahí que en general vamos con la anfotericina a dosis altas asociadas al fluconazol, porque recuerden que estamos hablando de formas graves, formas que están comprometiendo no solo el pulmón, sino la parte neurológica. Una vez que estás establecido tu tratamiento, a las 8 semanas mantenés con fluconazol, dosis duplicadas, 800 por día, y nos quedamos con mantenimiento durante 12 meses o un año, 200 por día, ¿sí? Si tenemos el cococatí, los criptocomas, o sea, son masas, miren, parece un tumor. La respuesta es más lenta, pero no es como los otros OMA. No voy a llamarlo al cirujano, solo lo voy a llamar al cirujano si no estoy seguro para hacer una biopsia o si hay un componente que esté comprimiendo un bronquio, que me esté provocando una atelectasia o que me esté comprimiendo un vaso, ¿no? Entonces, resumen, va a depender, queridos amigos, de qué tan grave es tu paciente, qué características tiene el paciente para ver cuál de los medicamentos voy a utilizar. La mucormicosis, esta es una micosis llamativa porque hace componente de alteraciones de la estética inclusive. Estos son micosis oportunistas del orden de los mucorales. Este te afecta no solo pulmón, que es lo que nos interesa, sino puede afectarte también otros órganos que pueden estar cerca de la vía aérea. Entonces, aquí puede ser Rhizopus, Absidia o Bucorrhizopus, son los que encontramos con mayor frecuencia. Son saprófitos, se encuentran en el suelo y material de putrefacción. Estos pacientes, pues, cuando se afecta, es tan agresivo que puede ser fulminante, no tanto por la lesión, sino por las lesiones vasculares, especialmente una trombosis masiva que te puede provocar. El hongo puede ingresar, ya sea por la vía digestiva, o sea, a través del paladar, o por la vía aérea fosa nasales, y de ahí
En poco tiempo comenzamos a ver lesiones en la cara, a nivel de la órbita, a nivel del hueso o inclusive a nivel meninge. La inhalación es responsable de la localización pulmonar. Ya no es por la boca, sino es inhalado. En esto, ¿cuál es su característica? De que son pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En cualquiera de las causas, cualquier enfermedad crónica lo va a llevar a ser inmunodepresión. Miren esto. Esto en menos de una semana se ha provocado esta lesión. Por suerte, no hay contagio interhumano, a no ser que obviamente que estén dos personas inmunodeprimidas, ¿no? Entonces, esto preocupa, ya que no solo te afecta la parte de las lesiones cercanas a la vía aérea, sino puede afectar, y siempre aquí tenemos pues, el triángulo famoso, ¿no? El riesgo de una trombosis senoparanasal o trombosis, ¿cómo es? Trombosis cavernosa. Preocupa porque a veces no te da tiempo para el tratamiento y el paciente fallece rápidamente. Clínicamente la forma pulmonar es agudo, pero tenés que tomar en cuenta que no es inmunocompetente, ¿no? Tenés un cuadro de fiebre, tenés infiltrado, que parece neumonía, o puedes tener estas imágenes que estamos viendo como si fuera la forma diseminada. Nos preocupa porque, como le estaba mostrando en los gráficos de esos pacientes, puede ir desde la piel, las mucosas, y llegar al cerebro, donde nos complica aún más el cuadro. ¿Cómo lo diagnosticamos? Tenemos que tomar muestras de tejido o de las secreciones para poder visualizarlo o cultivarlo con agar saburó. La desventaja que estos cultivos demoran, pues, ¿no? Y el paciente no siempre va a estar hasta que te llega tu resultado. Hay que vos tenés que arriesgarte y sospecharlo, iniciar el tratamiento. Y la otra desventaja es que apenas el 15%, es decir, de 100 muestras que mandé, apenas 15 me van a dar. El otro 85 lo tiene el hongo que le provoca la enfermedad, pero no puedo demostrar. De ahí que con la sospecha clínica tengo que iniciar el tratamiento. En ocasiones tengo que ser acompañado del cirujano y aquí miren la cantidad de dosis que voy a usar. 10 miligramos por kilo es el ideal. Anfotericina liposomal. Pregunten cuánto cuesta. Para ese tipo de tratamiento van a ver que no todos pacientes. Si no queda o tiene fallas renal hepáticas, nos vamos con isobuconazol, 200 cada 8, haciendo una dosis de carga y luego 200. El posaconazol, en tabletos o endovenoso, lo que consigamos, vamos a darle 300, siempre vamos a empezar endovenoso, es el ideal, porque recuerda que son enfermedades muy delicadas, no hay tiempo de hacer ensayo. Y tenemos que tener niveles séricos controlándolo. ¿Y el Pneumocystis jirovecii? En la ciudad es más común en los pacientes con HIV. Por eso cuando encontramos un paciente con HIV, ¿es tuberculosis miliar o es una pneumocystis? Uno dice, ¿cuál tratamiento le doy? Vamos con el más simple y veo si responde, ¿no? Porque el tratamiento común, a ver, solo tengo que dar sulfa. En cambio, la tuberculosis son 4, más riesgoso de la toxicidad, y la respuesta al tratamiento no es tan rápida, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, es cosmopolita. Desde niños hemos podido tomar en contacto, pero no nos enfermamos. Hay que tomar en cuenta que sí se puede transmitir de persona a persona, por eso es que siempre usamos barbijo. Y recuerden, alta relación con el sistema inmunológico. Por eso cuando tenemos un paciente con HIV, que tenemos que estar atentos, no solamente a la presencia del virus, sino también tenemos que ver cómo está su recuento celular
Perdón, me hizo frío. O cómo está su C3, C4, su carga viral, ¿no? Porque dependiendo de eso, para ver qué tan agresivo está el cuadro. Entonces, ¿cómo se inicia la enfermedad? Habitualmente por vía inhalatoria, ingresa a los alveolos, ahí comienza a provocar una alveolitis y de ahí comienza a afectar la parte surfactante que provoca más daño y estos alveolos comienzan a presentar un exudado espumoso y vacuolado. Clínicamente, paciente con disnea, con fiebre, con tos seca. Ojo, tos seca. Aquí el hecho que tengamos tos seca ya me descarta mayoría de las otras micosis que hemos hablado, ¿no? Entonces, pero habitualmente quien nos orienta más es el tema de imágenes, porque en una miliar o en una giroveshi no hay estertores, por más que lo veas cianótico, taquimneico, pones tu estetoscopio y no escuchas algún ruido normal. Esa es una de sus desventajas. De ahí que la radiografía, o mejor una tomografía, es lo que nos va a orientar más, porque vamos a encontrar infiltrados tanto alveolares como infiltrados intersticiales que no son específicos. Por eso es que es mejor ver una tomografía, ya que en la tomografía vamos a ver signos de vidrio deslustrado. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una tomografía casi en la región posterior, pero estamos viendo la columna en una ventana pulmonar en un corte coronal. Entonces, miren, patrón de vidrio deslustrado, pero también tenemos infiltrados intersticiales con signos de fibrosis y tenemos este patrón micronodular, el cual nos hace sospechar. Pero esto también me da la tuberculosis, ¿no? U otra micosis. De ahí que la radiografía me da sospecha Hiroveshi. Si la hacemos con Zoom, ok. Ha infiltrado micronodular toda esta zona. Ya no es solamente la parte fibrosa, esta estelectasia. Aquí hay esta imagen de condensación, como si fuera un, pero si miramos con detalle con la lupa, tenemos esos infiltraditos micronodulares que nos hace sospechar más la presencia de su estado inmunológico de un HIV, pues nos va a ver. Entonces el diagnóstico, generalmente, si tomamos muestra de biopsia para poder encontrar las lesiones quísticas y si podemos tomar colorantes en ese tejido como la plata metamínica nos va a ayudar o colorantes brayenses. La inmunofluorescencia con anticuerpos monoclonales aumenta su sensibilidad diagnóstica. La demostración en el líquido habrá, aquí sí nos ayuda. Recuerdan cuando hablábamos de métodos complementarios, nos vamos a tener una sensibilidad muy cercana al 100%. Y es muy específico a pacientes con neumocitis Hiroveshi con inmunosupresión. Entonces, en el esputo es muy poco de encontrar, pues, ¿no? Porque casi no hay secreciones, no hay expectoración. Las pruebas de reacción en cadena de polimerasa para tratar de amplificar su ADN, sí, son sensibles, pero no siempre distinguen la colonización de la infección. Es decir, que puede estar presente, pero que no estés enfermo, porque puede estar de manera saprófita. Entonces, el tratamiento es el más fácil de todas las micosis. ¿Por qué? Porque su medicamento, que es la sulfa, aunque tiene sus efectos adversos, como hemos aprendido en farmacología, es menos tóxico que las anfotericinas, ¿no? Entonces, aquí habitualmente lo que vamos a empezar, dependiendo de la gravedad, por vía parenteral. Si el paciente está tolerando, no está con tanta insuficiencia respiratoria, podemos ir por vía oral. Entonces, pero las dosis son distintas a lo que habitualmente usamos, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo habitual es que usamos por su tiempo de vida cada 12 horas. En estos casos del paciente grave vamos a usar hasta cada 8 horas, ¿no? Entonces, pero por favor recuerden, los efectos adversos de la sulfa, por eso casi no lo usamos, estos antibióticos de rutina, aunque no es tan frecuente, pero sí podemos tener problemas de exantema o los que nos preocupan una hepatitis o un potasio elevado, ¿sí?
De ahí que cómo vamos a hacer la dosis. En otras ocasiones, si no me tolera el paciente o me está haciendo reacciones, ok, lo que aprendimos para tratar el Hansen, vamos a usar Dapsona, 5 miligramos por kilo. Podemos ver la topona también, o la clindamicina más primaquina, o la pentamidina. Y cuando estamos usando estas características, siempre tenemos que recordar de utilizar corticoides, ya sea la prednisona o la metilprednisolona, por lo menos por los primeros 5 días, con dosis alta, y después vamos a ir bajando sus dosis. Y obviamente los efectos adversos de los corticoides, que también los conocemos, como a favorecer la inmunosupresión, provocar una úlcera gástrica, subirnos el azúcar, provocar cambios neurológicos. Inclusive hemos visto pacientes con psicosis que hemos tenido que llamar al psiquiatra por desconocen a las personas, estados maniáticos, etc. Y no es más que por los efectos del corticoide. Pronóstico depende de tu estado del huésped, depende de qué tan comprometido esté ese sistema y si vas a necesitar ventilación mecánica o se está complicando esa ventilación con una motora, ahí el pronóstico pues varía, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Lo primero es ver que no tengamos inmunosupresión, ¿no? El SIDA se puede prevenir, hay estudios que por suerte va a haber vacuna, pero no podemos prevenir que el paciente desarrolle una enfermedad que tengamos que usar un trasplante y tener que usar medicamentos para evitar el rechazo, ¿no? Entonces, si puedo, le quito el inmunosupresor. Si puedo, riesgo-beneficio, que es mejor, ¿no? Entonces, lo que sí, en algunos libros, que se los dejo que está en el Harrison, se los dejo este cuadrito por si tienen tiempo y lo buscan, ahí mencionan de que puede haber regímenes profilácticos antes de estar con la enfermedad si sos un paciente inmunodeprimido, y para evitar la enfermedad, estar tomando trimethoprim sulfamethoxazol, famoso Bacterol, 1 por día, pero no con dosis de tratamiento de 800 cada 8 o cada 12 horas, ¿no? Entonces, para cuando estén repasando, les he hecho esta infografía que está en su material de consulta, donde podemos ver todo lo que es la secuencia y sus características de las micosis. Recuerden que es amplio, las endémicas, las oportunistas, tenemos que clasificarlo. Pero lo más importante, por favor, es que no solamente ver si son oportunistas o endémicas, sino identificar qué tipo de huésped tiene. ¿Es un inmunocompetente? Por más que tenga un hongo, no le voy a dar tratamiento. Pero si es un inmunodeprimido, ese paciente ya es más complicada la cosa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ay.